12 llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. La figura de Judas Iscariote, el traidor, ha quedado para la historia como el paradigma y el ejemplo de aquel que traiciona a sus amigos, a su maestro, en teoría de aquel que traiciona a alguien que era importante para él. ¿Por qué razón lo hizo Judas? Es difícil penetrar en el corazón de una persona, y más simplemente con los pocos datos que da la Escritura. Pero sin duda alguna que Judas, que se unió al grupo de los 12, debió ser una persona profundamente enamorada y atraída por Cristo. Posiblemente dejó todo para seguir al Señor y sintió que aquello que Cristo les proponía era lo que llenaba su vida y le daba sentido. ¿Qué ocurrió para que, pasados unos años, 3 como mucho, aquella euforia, alegría, aquel dejarlo todo para seguir al Señor, se convirtiera en decepción? Posiblemente sería que Cristo no cumplió sus expectativas. Algunos hablan de que, como era un ladrón, simplemente quería llenar su alforja de dinero, pero parece ser que esa no es la causa. Posiblemente lo que predicó Jesús no llegó a colmar sus expectativas, no le encajaba en su manera de pensar, en que él pensaría que lo que había que hacer era una lucha contra el Imperio Romano. Posiblemente fue al fin y al cabo decepción pura y dura. Creo que eso hemos de trasladarlo también a nuestra vida. Lo que le pasó a Judas nos puede pasar también a nosotros si nuestro edificio no está bien construido. Y nuestra relación con Dios no está bien construida cuando está basado únicamente en recibir, en que Dios me dé, en que Dios se convierta en mi servidor para que de esa manera satisfaga lo que yo necesito. ¿Cuántas crisis de fe tienen lugar por una malentendida relación con Dios? La Virgen María en esto es modelo, como en tantas otras cosas. ¿Qué hizo la Virgen María? La Virgen María fue educada en el judaísmo más ortodoxo y tradicional. Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, le habían enseñado que Dios es el Señor. Y como Dios es el Señor, Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en su corazón. Y cuando no comprendas algo de lo que el Señor te pide, tienes que aceptar el misterio. No tienes derecho a tratar a Dios como un cualquiera. Como hijo que eres de Dios, tienes derecho a acercarte a Él, pedirle ayuda,
exponerle tus necesidades, tienes derecho, pero no a maltratarle, no a pedir o tratar al Señor como un cualquiera, exigiéndole que te dé aquello que en ese momento tú consideras que es necesario para ti, desde tu finitud, desde tu limitación, crees que eso es lo importante. Pero si crees que Dios es el Señor, tendrás que confiar en Él por encima de ti, tendrás que creer en Él por encima de tus necesidades o apetencias. María nos enseña que cuando no comprendamos los planes de Dios, no podemos rebelarnos contra Dios. Hemos de venir a encontrar consuelo, hemos de venir a que el Señor nos dé fortaleza, pero no podemos venir a chantajear a Dios, tratándole como un cualquiera, haciéndole al Señor ese chantaje emocional de decirle, o me das lo que te pido o entro en crisis, o me das lo que te pido o dejo de practicar. Pero tú no crees que Dios es el Señor. Si es el Todopoderoso y tú eres criatura de Dios, no puedes tratarle así. Tendrás que respetar los silencios de Dios, porque a lo mejor Dios a veces calla sin que tú sepas por qué, por tu beneficio, para hacerte crecer en humildad o para después sorprenderte cuando pasan los años y darte algo que en aquel momento no entendías, pero que después el Señor te lo da y te sorprende. Confiar en el Señor. Judas posiblemente acabó entregando al Señor porque se decepcionó de Él, porque había cosas que no entendía y en lugar de aceptar el misterio y confiar en Cristo como el Mesías, Él quería entender y como no entendía, entonces la soberbia anidó en su corazón. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero no podemos llegar a ese conocimiento de la verdad sin aceptar el misterio, sin poner a Dios en el lugar que le corresponde, que no puede ser otro que el primero, porque es el Señor. Tengo que aceptar los planes de Dios cuando los comprendo, cuando entiendo el porqué, y cuando no lo comprendo, cuando se torna para mí un misterio, y a veces un misterio de cruz, un misterio de adversidad, un misterio de dolor, porque es una enfermedad que tengo que asumir y no comprendo por qué tengo que llevarla. Pidamos pues al Señor que nos ayude a darle el lugar que le corresponde. Dándole a Dios el primer lugar en nuestro corazón, todo estará en equilibrio, como ocurrió con la Virgen María. ¿Qué responde la Virgen cuando Gabriel le plantea el plan de salvación de Dios? He aquí la esclava del Señor. ¿Quién soy yo para preguntar, pedir cuentas al Señor? ¿Quién soy yo? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Si aceptamos el misterio, no entenderemos en muchos casos lo que el Señor nos pide, pero lo acogeremos fielmente, lo acogeremos como aquel que sabe que Dios es el Señor, que Dios le ama y Dios le quiere. Y eso impedirá que nazca en nosotros la soberbia. La soberbia es el pecado de Satanás que se rebela contra Dios. No te rebeles contra Dios. Acepta el misterio, ven a rezar, mira la cruz de Cristo para encontrar en ella consuelo y verás cómo el Señor te da fuerzas para hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.